Sí, por supuesto, o sea, es indivisible. Tanto en los libros de no ficción como ahora en la incursión en la ficción, digamos en la novela, hay una investigación muy profunda, o sea, muy amplia. No son elementos gratuitos, ¿no? Que yo he colocado y que me he inspirado completamente. O sea, esta novela eh, es lo que habitualmente se llama una novela histórica, o sea, basada en hechos reales. La actual novela, para poder desarrollarla, la comencé a investigar aproximadamente unos 3 o 4 años atrás. Y ya, en realidad, para ser precisos, tuve la primera información en el 2017, ¿no? Por supuesto, en ese momento no me había plantado siquiera la posibilidad de escribir o de indagar más allá de la simple curiosidad que tengo por la historia, por conocer algunos detalles escondidos o poco conocidos, ¿no? Eh, y el proceso de investigación, cuando yo ya decido voy a hacer algo concretamente, voy a trabajar sobre ello, que me ha llevado aproximadamente 3 años, ¿no? Ujú. Y por supuesto, he leído varias, comenzando por Vargas Llosa, que ha hecho varias novelas históricas, ¿no? Pero hay, o sea, ahora, por ejemplo, tratándose de una novela de espías, en los últimos meses antes de acabar la escritura o en paralelo a ella o al inicio, comencé a leer más libros sobre espías, ¿no? Acá, sin ir muy lejos, acabo de terminar un libro Thomas Nevison de Javier Marías, que es un libro de 680 páginas, ¿no? Que forma parte de una trilogía que la ha armado sobre un espía de origen español que trabaja para el Servicio Secreto Británico, que se jubila y que después de varios años viviendo en España de manera aburrida, despreocupado de la vida, ¿no? Viene su jefe a buscarlo para encomendarle una nueva misión, ¿no? Y eso le hace que él vuelva, digamos, a la vida, ¿no? Sienta que su vida no ha sido inservible. Y si bien es una novela de largo aliento, me ayudó un poco para ver cómo los escritores, digamos, clásicos de novelas espías o novelas históricas hacen. Por ejemplo, Joseph Conrad o Conan Doyle, ¿no? O sea, por mencionarte algunos de los varios que he leído, ¿no? He leído a varios, ¿no? Primero, el énfasis sobre los sudamericanos es porque yo soy sudamericano y justamente yo escribo los libros que me gustaría leer y que lamentablemente no encuentro en las librerías, ¿no? O sea, hemos leído mucho sobre los espías alemanes, sobre los espías ingleses, sobre los espías estadounidenses o diferentes españoles, todo, pero lamentablemente no tenemos una literatura que hable sobre nosotros mismos, ¿no? Y que ponga a los sudamericanos, en este caso un peruano, un brasileño, un uruguayo, en el contexto de los hechos, que además fueron hechos reales. O sea, estas personas existieron, padecieron más o menos las mismas cosas que son narradas en la novela. Y que eso hace pues que yo tenga este particular interés porque de todas maneras se muestre, se conozca, se divulgue y que comparta la misma sorpresa y el mismo descubrimiento que yo tengo a la hora que inicio las investigaciones, ¿no? La historia pareciera que no avanza, sino retrocede, ¿no? Tenemos dos elementos que además son capitales en esta misma coyuntura. La Primera Guerra Mundial se desarrolla en una pandemia
y esta invasión rusa a Ucrania, que no sabemos cuáles serán el desenlace y en qué puede derivar, también ocurre dentro de una pandemia, un siglo después, ¿no? Y estaba revisando a raíz de todos esos hechos la conflictiva historia de Ucrania, ¿no? Es un país que lamentablemente ha estado siempre, digamos, a merced de esta esfera en algún momento soviética, formó una parte de Polonia, del imperio austrohúngaro, o sea, y ha tenido que convivir con siempre tratando de defender su territorio, ¿no? El derecho a ser un país, ¿no? Algo mínimo que se puede exigir a una nación, ¿no? Que comparte el mismo idioma, que comparte el mismo territorio, comparte la misma historia. Y entonces los paralelismos son inevitables. Hay demasiados elementos comunes entre lo que está sucediendo ahora con lo que ha sucedido hace un siglo atrás, ¿no? Ujú. Los diplomáticos son, pues, en realidad, para quienes hemos vivido fuera algunos años, son, digamos, nuestro contacto en el momento de necesidad, ¿no? En un momento ¿no? Son los representantes del gobierno, en este caso el gobierno peruano, y que lógicamente cuando un peruano está con algún problema judicial, recurres pues al consulado, a la embajada, tratas de responder auxilio. Lo curioso de toda esa historia, y ahí digamos, quizás parece una ironía, que en el fondo no lo es, el diplomático peruano que se encarga del caso era un joven en ese momento, llamado Edmundo de la Fuente. ¿Ya? Y Edmundo de la Fuente tenía, digamos, era una de sus primeras visiones en Londres, o sea, este diplomático arequipeño, ¿ya? Y tenía una hija que en ese momento era muy pequeñita, que se llamaba Elvira. Y resulta que esta Elvira, mientras jugaba y escuchaba las historias de su papá y su mamá conversando a la hora de la cena, a la hora del almuerzo, el desayuno, ya con el paso del tiempo viene la Segunda Guerra Mundial y Elvira se convierte en lo que ha sido mi libro anterior, Los secretos de Elvira. O sea, el papá de Elvira de la Fuente Martínez, la espía peruana, que de alguna manera ayudó a trazar el rumbo de la Segunda Guerra Mundial, su papá tuvo que lidiar con un espía peruano en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Entonces, yo cuando descubro esto, yo me planteo, digo, primero, ¿esto es verdad? O sea, ¿no? Porque ¿no? Es como demasiada coincidencia, ¿no? Pero después de hacer las verificaciones y corroborar las cosas, me doy cuenta que sí, efectivamente, el señor estaba ahí, sí fue el encargado. Entonces, lo que acabo de decir, que hay la posibilidad de que él les contara la historia del espía peruano y que esto despertara la imaginación y el interés por el tema de los espías en su hija Elvira, aún pequeña, aún niña, y luego después ella aceptase la posibilidad de ingresar al servicio secreto británico, no es descartable, ¿no? Ujú. No lo descarto. De hecho, estoy trabajando en un caso policial bastante sonado en la década de los 60, pero estoy investigando todavía, ¿no? O sea, no sé si se convertirá en una novela, en un libro de no ficción, no te puedo decir porque ni tampoco sé si lo voy a llegar a publicar. Va a depender un poco de cuánto avancen las investigaciones y cuánta información que me parezca atractiva y reveladora consiga, ¿no?